Objeto. SCP-2740, clasificación del objeto. Euclid, procedimientos especiales de contención. Debido a la naturaleza de SCP-2740, cualquier método de contención directa son actualmente inviables. El acceso a la calle Datos Borrados, Indiana está prohibido, y deberá ser ejecutado por el personal de seguridad de la Fundación. La historia de cobertura Delta, 4B fuga de gas deberá ser difundida en Datos Borrados, Indiana. Tratamiento amnéstico estándar para objetos cognitopeligrosos se encuentra disponible para todo el personal asignado a SCP-2740. Descripción. La naturaleza, apariencia, y posible existencia de SCP-2740 es incierta. Se cree que SCP-2740 posiblemente existe en la esquina noroeste del ático de la casa de la familia Lee en la calle Datos Borrados, Indiana, y que está localizado aproximadamente a 6 metros de la escalera que lleva al mismo. Los individuos que intenten acercarse a la escalera que lleva al ático serán incapaces de hacerlo. Aunque los individuos pueden acercarse a la escalera y, en algunos casos, incluso empezar a subirla, luego de una inspección más detallada, siempre se descubrirá que estos individuos en realidad no lo hicieron. La causa de ello es actualmente desconocida. Adicionalmente, es incierto si este efecto existe en lo absoluto. La investigación sobre este fenómeno se encuentra en curso. La única información reunida en cuanto a SCP-2740 ha sido a través de entrevistas con individuos afectados. Parece que SCP-2740 infunde una sensación de intenso miedo sobre cualquier individuo que conozca su existencia, aunque la razón de ello es desconocida. Dicho efecto comienza al entrar a la casa que se encuentra en la calle Datos Borrados o al tomar conciencia de SCP-2740 a través de la discusión con otros individuos afectados por su naturaleza anómala. Entrevista 2740, A. Franklin Lee. La siguiente entrevista fue realizada después del descubrimiento de SCP-2740 con Franklin Lee, el dueño de la casa en la calle Datos Borrados y padre de la familia Lee. Entrevistador. Dr. K. Dorset. Entrevistado. Franklin Lee. Inicio del registro. Dr. Dorset. ¿Cuándo comenzó a notar que algo no estaba bien? Franklin Lee. Tal vez, no lo sé, fue hace años. Aunque no siempre fue así. Al principio solo era algo que, ya sabe, algo que podías ignorar. Recuerdo que había veces en las que iba caminando por el pasillo de arriba y solo lo miraba, y tenía esta sensación. Dr. Dorset. ¿Puede describir esta sensación? Franklin Lee. Como si hubiera algo ahí. No es que pudiera verlo ni nada, y tampoco escuchábamos nada. El ambiente de la casa cambió, y pensamos que era porque ella, no era eso. Dr. Dorset. Señor Lee. ¿A quién se refiere con ella? Franklin Lee. Nuestra hija mayor, Olivia. Ella se fue cuando tenía 17, y. Había otras cosas pasando en ese entonces, estábamos pasando por tiempos difíciles. Olivia se fue a vivir con la hermana de mi esposa, no hemos hablado con ella en años. Creo que, no lo sé, tal vez empezamos a notarlo en ese momento. Dr. Dorset. ¿Qué fue lo que notaron en un principio? Franklin Lee. El silencio, todo estaba demasiado silencioso. No sonaba como una casa con otros 3 niños, ¿sabe? Pero, no lo sé, solo siguió acumulándose con el tiempo, ¿verdad? Y luego de un tiempo decidí que necesitaba saber lo que había allí arriba, lo que ella había dejado. Dr. Dorset. Señor Lee. Franklin Lee. Lo intenté, no puedo decirle cuántas veces lo intenté. Empiezo a subir, y abro mis ojos, y estoy de regreso en la cama, o en la sala junto a la tele, y el sentimiento nunca desaparece. Renuncié a mi empleo, no podía soportar el estrés. No podía explicárselo a nadie, todos pensaron que estaba loco, pero, ha habido veces en las que he considerado en demoler la casa entera, incluso firmé los papeles una vez, pero luego cuando volví a llamar la compañía ya no existía. Dr. Dorset. ¿Por qué no se mudaron? Franklin Lee. ¿Cree que no lo intentamos? Era como subir esa escalera. Llegas a la mitad, abres la puerta, y puedes sentirlo, pero luego estás sentado en la mesa de la cocina. Fin del registro. Después de esta entrevista, el señor Lee y su familia fueron trasladados al sitio 81 para su retención y examinación, con su liberación pendiente de un estudio más profundo de su condición mental. La familia Lee no ha sido trasladada al sitio 81. Cualquier información que contradiga esto ha probado ser incorrecta. Una investigación sobre el caso se encuentra en curso.
Entrevista 2740, B. Y vete lee la siguiente entrevista fue realizada luego del descubrimiento de SCP-2740 con Yvette Lee, la copropietaria de la casa que se encuentra en la calle Datos Borrados y madre de la familia Lee. Entrevistador, Dr. K. Dorset entrevistado. Yvette Lee inicio del registro Dr. Dorset. Señora Lee, ¿podría decirme algo sobre por qué su esposo no fue capaz de articular ningún detalle sobre SCP-2740? Yvette Lee. ¿Usted no ha estado en la casa Dr. Dorset? Dr. Dorset. No, mi estación ha estado aquí dentro de nuestra instalación MOF, Yvette Lee. Entonces no puede entenderlo. Hemos vivido aquí por 20 años, y ni siquiera tampoco podemos hacer nada al respecto. Lo hemos intentado todo, pero nada funciona. Dr. Dorset. Tenemos razones para creer que usted ha entrado al ático 1 el día censurado. ¿Puede confirmar esto? Yvette Lee. Yo, no, claro que no, yo, Dr. Dorset. Señora Lee, esto será mucho más fácil si usted puede ser honesta con nosotros. Yvette Lee. Mi esposo y yo, hemos sido buenos padres, pero peleábamos con Olivia sobre tantas cosas que ahora parecen tan insignificantes, pero, aquello abrió una brecha entre nosotros, todos sabíamos que había algo supurante en ese espacio. Ella no podía admitir sus propios errores. Cuando se fue, todavía podía sentir la brecha, como si nunca se hubiera ido. Una noche desperté y la escuché, y fui a la escalera y la subí, Dr. Dorset. ¿Y? Yvette Lee. No lo sé. No era Olivia. Fin del registro. Registro de incidente 2740, A. Después de las entrevistas con el señor y la señora Lee y sus hijos, y con los vecinos también afectados por SCP-2740, todos los cuales estaban seguros de la existencia de SCP-2740 pero no tenían certeza de ningún otro detalle, se llevaron a cabo varios intentos para entrar en el ático, tanto tripulados como no tripulados. En todos los casos, una investigación posterior reveló que en realidad no se hizo ningún intento, independientemente de las afirmaciones hechas por el personal involucrado que afirmaba lo contrario. Esos intentos posiblemente incluyeron acceso directo por medio de la escalera al ático en el segundo piso, cargas huecas posicionadas en varios puntos del techo del segundo piso, acceso con drones a través de la abertura de la escalera, intentos de cortar a través del techo de la casa tanto tripulados como no tripulados, y nivelación completa de la casa. Como se mencionó anteriormente, no existe ningún registro de que alguno de estos métodos hayan sido realmente puestos en marcha. Registro de entrevista 2740, C. Olivia Lee. La siguiente entrevista fue realizada después que la hija mayor de la familia Lee, Olivia, fuera localizada en Datos Borrados, trabajando como contratista de paisajes luego de cambiar su nombre a Rebecca Feldman. Entrevistador, Dr. H. Garrett entrevistada. Rebecca Feldman, alias Olivia Lee. Inicio de registro Dr. Garrett. Señorita Feldman, lo que quiero discutir con usted es un fenómeno relacionado con la casa de sus padres, probablemente localizado en el ático, señorita Feldman. El ático, lo sé. Me imaginé que alguien vendría a buscarme por eso, solo que no pensé que sería tan pronto. Dr. Garrett. ¿Está diciendo que usted se encuentra al tanto de este fenómeno? Señorita Feldman. Abandoné a mis padres cuando era una niña, Dr. Garrett. Nosotros, siempre nos peleábamos. Ellos no estaban contentos con las decisiones que había tomado, las cosas en las que creía, la gente con la que pasaba el tiempo. Había ira en ese lugar, tanta ira que pensé que podría asfixiarme. Cuando me fui, sentí que podía respirar de nuevo. Nunca regresé después de eso, pero, a veces, aún puedo sentirlo. ¿Sabe cómo se siente cuando estás soñando, y estás tratando de huir de algo, pero no puedes verlo y no sabes siquiera si está ahí, pero corres de todas formas? Así es como se siente. Dr. Garrett. ¿Qué fue lo que la llevó a abandonar a sus padres? Señorita Feldman. Hubo una noche, habíamos peleado, y mi papá estaba bebiendo y mi mamá estaba aún peor en ese momento, Yo tenía un cuchillo guardado debajo de mi almohada por mucho tiempo, en caso de que algo pasara, y ellos entraron a mi cuarto esa noche, no sé qué era lo que querían hacer, pero lo saqué y los arrinconé contra la pared. Todo el tiempo se sintió como si me estuviera ahogando, y esa fue la primera vez que lo escuché, algo que se movía sobre mí. Dejé caer el cuchillo, corrí, y nunca miré hacia atrás. Dr. Garrett. ¿Usted sabe algo acerca de lo que hay en el ático, señorita Feldman? Señorita Feldman. Siempre hay secretos, doctor.
Hay un límite para cuánto odio se puede acumular en un lugar antes de que empiece a odiarte a ti. No sé lo que hay en el ático, o siquiera si hay algo en absoluto, y no creo que quiera saberlo. Fin del registro. Al término de esta entrevista, la señorita Feldman fue detenida por el personal de la fundación, en espera de una investigación de sus afirmaciones. Actualmente se cree que Olivia Lee no existe, y que nunca ha existido. La información dentro del registro de entrevista 2740, C se encuentra bajo investigación adicional.